Hemos podido gozarnos en el Señor con las alabanzas, hemos podido adorarlo, bendecirlo, y hoy nos preparamos para la palabra de Dios. Y vamos a abrir la palabra de Dios en el Evangelio según San Lucas, capítulo número 15, del Evangelio según San Lucas. Cuando lo tengan, dicen gloria a Dios. Evangelio según San Lucas, capítulo número 15. Y antes de leer la palabra, oramos al Señor. Padre, le damos gracias por su infinito amor y misericordia para cada una de nuestras vidas. Gracias, Señor, por la oportunidad que usted nos concede de poder estar congregados en este lugar. Ahora le suplicamos que usted sea propicio a cada una de nuestras necesidades. Señor, venimos delante de su presencia para interceder por aquellos que se encuentran quebrantados de salud. Que sea su mano de sanidad reposando sobre cada cuerpo enfermo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Su palabra dice, Padre eterno, que usted llevó nuestras enfermedades, nuestros dolores, y que por su llaga hemos sido curados. Ahora, al apropiarnos de su palabra, en el nombre de Jesús, declaramos sanidad en cada cuerpo enfermo, aquel que se encuentra postrado en esa cama, Señor, en ese lecho. Ahora le suplicamos que conforme a su voluntad sea restaurado, sea levantado para la gloria de su nombre. En el nombre de Jesús de Nazaret, resistimos todo cáncer, toda leucemia, Señor, toda insuficiencia renal. Ahora la reprendemos en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, creemos que para usted no hay nada imposible. Y clamamos, Señor, porque usted se glorifique en cada vida que hoy clama por misericordia. Así también, Señor, ponemos en sus manos aquellos que claman por una provisión de trabajo, por empleo, Señor, que usted abra puertas, porque cuando usted abra puertas, no hay quien cierre, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, que provea al necesitado para la gloria de su nombre, que fortalezca al débil, Señor, y que usted toque los corazones esta mañana para que podamos tener la oportunidad de ponernos a cuentas o de poner, Señor, esa palabra en nuestro corazón que nos redarguya conforme a su voluntad. Bendito Dios, que su Espíritu Santo nos ministre mientras su palabra es predicada. En el nombre de Jesús, por quien le damos gracias. Amén y amén. Evangelio según San Lucas, capítulo número 15, y leemos el versículo número 1 y el versículo número 2. Dice la palabra de Dios: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Amén. Puede sentarse, hermano, hermana. Al leer estos dos versículos de la palabra de Dios, quiero que pensemos en la necesidad de conocer el amor de Dios. Dicho de otra palabra, de otra manera, conociendo el amor de Dios. Y la porción que hemos leído nos habla acerca de los fariseos y los escribas que tenían un alto concepto de sí mismos.
los escribas y los fariseos se justificaban a sí mismos como personas intachables y que eran elegidos por Dios y que por lo tanto tenían el privilegio sobre cualquier otra persona. Ellos no se juntaban con los pecadores, ellos discriminaban a los pecadores, ellos vivían en una burbuja y no comprendían la labor que Jesús había empezado en su ministerio. Ellos murmuraban y acusaban a Jesús porque Jesús se juntaba con pecadores, comía con pecadores, tenía afinidad con los pecadores y ellos cuestionaban la conducta de Jesús, pues para ellos unirse con los pecadores era degradante. No podían estar con los pecadores porque ellos se consideraban impecables, justos delante de Dios. Jesús, al escuchar la murmuración, le refirió estas parábolas. Y es que Jesús hablaba por parábolas para que ellos pudiesen reflexionar. Por eso los discípulos le decían: Señor, ¿por qué les hablas por parábolas a ellos y a nosotros no? Y él les dijo: porque para ustedes es la palabra y ellos tienen que reflexionar en los misterios de la palabra de Dios. Entonces Jesús les habla a los murmuradores por medio de 3 parábolas. La parábola es el relato de un evento o suceso de la vida cotidiana que quiere expresar una verdad espiritual. Y dado que ellos cuestionaban la actitud de Jesús por convivir con los pecadores, ahora Jesús les habla por medio de la parábola y dice el verso 4: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Jesús, al hablar por medio de esta parábola, está apelando a la justicia que ellos creían tener. Y es que les pone el ejemplo de un pastor que tiene 100 ovejas y se le pierde una. Dentro del contexto de los judíos, pues evidentemente ellos hubieran pensado: mejor me quedo con las 99 y que se pierda una. Así estoy seguro de las 99 y una no es ninguna. Pero Jesús, a través de esta parábola, está apelando a su carácter. El carácter es la expresión de los valores que una persona tiene. Es decir, que el carácter lo evaluamos por los valores del reino
que nosotros podamos tener. Y Jesús, al decir que se olvida de las 99 y va por la perdida, está hablando prácticamente de su carácter. Y su carácter en este momento expresa la bondad. La bondad es la expresión de la gracia en el sentido de que así como nosotros tratamos a los demás, así seremos tratados. Y la bondad está sustentada en ser generoso y ser compasivo. Una oveja simbolizaba o expresaba a alguien distraído, alguien que con facilidad se desubica donde se encuentra. Y la oveja es así. La oveja cuando se extravía, se desubica y entonces se echa, se da por vencida, queda a expensas de los depredadores. Por eso dice que deja las 99 y se va a buscar a la oveja perdida, y cuando la encuentra se la pone sobre sus hombros. Se la pone sobre sus hombros porque la oveja ya se ha dado por vencida. Se encuentra desubicada, perdida y extraviada, y no tiene la percepción de dónde está ni cómo encontrar el camino de regreso al redil. Entonces el pastor se la pone sobre sus hombros para llevarla al redil, y dice, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Y acá, hermanos, lo que quiere recalcar el Señor es la búsqueda. En la búsqueda, Él va a buscar al perdido, pero cuando lo encuentra, celebra y se siente gozoso, porque su carácter está sustentado en la generosidad, en la compasión, algo que no podían entender los fariseos. Ellos no tenían compasión del pecador. Para ellos el pecador estaba desechado, no tenían ninguna solución. En cambio, el carácter de Dios a través de Jesús expresa que Él tiene compasión por el pecador, que Él es generoso con el pecador. Y en ese sentido, el gozo de haberlo encontrado permite hacer una analogía con lo que sucede en el reino. Y dice el verso 7, os digo que así hará más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Ahí está expresando una interrogante. ¿Será que los 99 no necesitan de arrepentimiento? El Señor está planteando que si bien es cierto que 99 se habían quedado, era porque estaban seguros en la casa del pastor. Y la extraviada no tenía ninguna oportunidad de sobrevivir. Cuando nosotros estamos inmersos en el pecado, cuando el ser humano está inmerso en el pecado, si no salva Jehová, no hay quien salve. Si Dios no salva, no hay quien salve. Y en ese sentido, la compasión, la generosidad de Dios la está transmitiendo a los fariseos que se consideraban justos,
Pero también les habla a través de otra parábola y dice el verso 8, ¿o qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo, gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Acá Jesús está expresando la importancia que Él le da a la mujer dentro de su ministerio. Los fariseos desestimaban, marginaban a las mujeres. Para ellos, por vivir en un sistema patriarcal, no tomaban en cuenta a la mujer. Pero Jesús aquí a través de esta parábola está haciendo una analogía de cómo una mujer dice que pierde un dracma. Ella tenía 10 dracmas, pierde una, y un dracma equivale como a 97 lempiras. Cuando ella pierde el dracma, dice que enciende la luz y diligentemente la busca. Cuando dice diligente, está hablando del carácter de Jesús. Y uno de los valores expresados en esta parábola es la diligencia. Es decir, Jesús está expresando que su carácter para buscar al perdido está sustentado en ser diligente. Algo que nos cuesta a nosotros. En ese sentido, la diligencia es hacer bien las cosas con eficiencia. Es decir, cuando habla de eficiencia, habla de resultados. Ser diligente implica que yo voy a dar resultados. Entonces, la mujer enciende y los pisos muchas veces estaban con ranuras y la moneda se pudo ir en la ranura y tenía que buscarla diligentemente. Es decir, la diligencia tiene un elemento, este valor llamado minuciosidad. Es decir, tiene que ser muy minucioso para buscarla. La diligencia implica que, además de minuciosidad, tiene que ser persistente. Cuando Jesús va en busca de un pecador, Él es diligente, es paciente, es persistente, es minucioso, tiene la paciencia para esperar que el pecador pueda reaccionar. Pero acá está hablando de una moneda, y una moneda es algo que no tiene ningún sentido ni razón, es un objeto. Pero lo está poniendo para que pueda entender el fariseo el valor que tiene la diligencia. Y por eso presenta esta analogía y la compara con un pecador. Y dice, así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Entonces, en esta parábola, el enfoque es el gozo. Pero el gozo sustentado ¿en qué? En el arrepentimiento. Por eso dice la palabra, dice, así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. El enfoque de la parábola es
no la mujer, sino el gozo de que diligentemente, al encontrar el dracma, él hace la analogía con que hay un pecador que se goza por el pecador porque se sustenta en el arrepentimiento del pecador. Entonces, los fariseos estaban como tambaleantes en el sentido de que primero les expresa 100 ovejas, 10 dracmas, pero todavía no habían comprendido, se volteaban a ver y era interrogante. Entonces el Señor les habla otra parábola para que puedan ellos asentar en su manera de ver la obra del Mesías. Y eso lo expresa la siguiente parábola. En nuestra Biblia usted tiene ahí la parábola del hijo pródigo, pero más bien esta es una parábola del padre compasivo y sus dos hijos perdidos. Es decir, es un padre compasivo. La compasión, decíamos, que es un elemento de la bondad, y la bondad es un valor del carácter. Entonces la parábola nos está expresando a un padre compasivo, bondadoso y dos hijos perdidos. Nosotros muchas veces se nos ha dicho de que es un hijo perdido, pero son dos hijos perdidos. Y lo relata la palabra de Dios. Dice, también dijo, un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo del hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada, y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Cuando dice viviendo perdidamente, es que este hijo se gastó la herencia, y una vez que no tenía nada, entonces dice la palabra, y cuando todo lo hubo gastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Él había gastado todo. Cuando gasta todo, tiene hambre, se va a trabajar, pero dice que a cuidar cerdos. Jesús está presentando un escenario para los fariseos en el sentido que el trabajo más degradante para un judío era cuidar cerdos. Entonces Jesús les presenta la escena a los fariseos de que este hijo había llegado al grado de cuidar cerdos, pero no solo cuidaba cerdos, sino que era tratado como un esclavo, porque dice que tenía hambre y quería comer las algarrobas de los cerdos. Quiere decir que lo mandaban sin comer, y estando en esa condición, él sentía la necesidad de comer, pero no podía comer, porque si un esclavo era sorprendido comiendo lo de los animales, el amo podía hasta quitarle la vida. Entonces, este hijo se encontraba en una condición muy precaria, es decir, había tocado fondo. Para los fariseos, que alguien cuidara cerdos era lo más bajo que podía existir.
Jesús les está planteando a ellos que puedan ver la condición en la cual puede caer un pecador. Y es que el pecado es así. El pecado nos va envolviendo, nos va alejando de Dios hasta que tocamos fondo. Y cuando tocamos fondo es cuando, conforme a la voluntad de Dios, reaccionamos. Por eso, cuando presenta la parábola de la oveja, el pastor va a buscar la oveja, porque la oveja no puede pensar, porque la oveja no puede razonar. Cuando presenta la parábola de los dracmas, es una moneda, es un objeto. Por eso la mujer diligentemente va y la busca. Pero ahora se trata de los hijos. Y el hijo tiene pensamiento, tiene sentimientos y tiene voluntad, es decir, su alma. Porque el alma es el pensamiento, sentimiento, emociones y voluntad. El asiento de las emociones se llama alma. Y una persona tiene alma y no la va a ir a buscar el Señor. Ahí está la diferencia entre las dos parábolas. Que acá no va el padre a buscar el hijo. El hijo se va a una ciudad lejos y vive perdidamente. Y cuando se le acaba todo, cae en lo más profundo. Y estando en esa condición, no es el padre el que lo va a buscar, sino que es el hijo que reflexiona y se arrepiente. Y dice la palabra, y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Acá hay un arrepentimiento. Y el arrepentimiento es un cambio de pensamientos, un cambio de sentimientos y un cambio de actitudes simultáneas a la vez. Por eso, cuando volvió en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros hay en la casa de mi padre que tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Él estaba pensando, pero también tenía el sentimiento y cambió su actitud y dijo: me levantaré. Cuando él dice me levantaré, está hablando de valentía, porque el pecado es vergüenza. Cuando una persona se encuentra en pecado, muchas veces no reconcilia por la vergüenza que le invade el pecado. Y para vencer eso se necesita valentía. Y la valentía es vencer el temor. Pero para vencer el temor, el primer elemento se llama decisión. Y él tomó la decisión y dijo: me levantaré e iré y le diré a mi padre: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No merezco ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus siervos. Es decir, el primer elemento de la valentía es la decisión. La segunda es la iniciativa.
Y el tercero es la intrepidez. Y dice el verso número 20, y levantándose, tuvo la iniciativa. El padre no lo fue a buscar. Vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Vea esto. El hijo perdido. Pero ese hijo perdido quería ser un siervo. No quería ser el hijo. No quería ser hijo del padre. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. ¿Por qué? Porque sentía vergüenza. Porque había gastado todo lo que el padre le había dado perdidamente, con prostitutas, bebiendo perdidamente. Y entonces, ahora cuando se encuentra con su padre, le dice: no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Es decir, el pecado le está haciendo a él que, si bien es cierto que ahora iba a estar con su padre, él sentía que no merecía ser hijo, sino que quería ser siervo. Y el otro, el que se quedó en casa, ya vamos a ver qué quiere ser. Por eso se dice que los dos estaban perdidos. Y le dice el padre: pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestirle, y ponerle un anillo en su mano y calzado en sus pies. ¿Qué nos está diciendo esto? Que iba como un esclavo, desnudo, descalzo, perdido, acabado, miserable. Y aquí vemos la bondad del padre. Dice: traigan el mejor vestido. Lo vistió. Pónganle calzado, porque el esclavo iba sin zapatos. Pónganle anillo. ¿Qué significaba el anillo? Y significaba que ahora era libre y que le daba dignidad a su padre. Lo estaba haciendo digno. Cuando nosotros como pecadores llegamos delante del Padre y le decimos: Padre, me declaro culpable. Señor, reconozco que he pecado. Nuestro Padre nos ve como pecadores y dice: merece la muerte. Pero viene el abogado, nuestro Señor Jesucristo, y dice: mi patrocinador, yo lo defiendo a él. Y yo ya pagué por él. Y pagué con mi sangre. Entonces el Padre nos ve a través de la sangre de su Hijo amado. Y cuando nos ve a través de la sangre de su Hijo amado, entonces nos hace aceptos. Y entonces nosotros tenemos que decirle: Señor, hazme como un siervo. No, Él dice: son mis hijos, mis hijas. Porque la bondad y el carácter de Dios es incomprensible. Por eso es necesario conocer el amor de Dios, porque el amor de Dios no logramos comprenderlo porque tenemos una mente finita. Pero el amor de Dios está sustentado en la misericordia. Dice que cuando vio a su hijo que venía, él fue movido a misericordia, el padre, y se tiró, lo abrazó, lo besó y le dijo el hijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No merezco ser tu hijo.
hazme como a uno de tus jornaleros. Traigan el vestido nuevo, pónganle zapatos, pónganle anillo, y aquí viene lo mejor. Y dice, y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Fíjese bien. Estaba muerto, dice. Cuando dice que estaba muerto, se refiere a que estaba muerto espiritualmente. Cuando nosotros nos apartamos del Señor, estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Espiritualmente estamos muertos. Por eso hay 3 tipos de muerte. La muerte espiritual, que es cuando nosotros nos apartamos del Señor. La muerte física, cuando el corazón deja de bombear la sangre. Y la muerte eterna, que serán lanzados al lago que arde con fuego y azufre. En ese sentido es que este hijo estaba muerto espiritualmente y ahora, por haberse arrepentido, ahora está vivo y hay que gozarnos y hay que hacer fiesta. El Señor les está hablando a los fariseos de la importancia de conocer el amor de Dios. Ellos lo que veían era un hombre que comía con pecadores. Ellos miraban a un hombre que platicaba con prostitutas, un hombre que platicaba con los publicanos, con los cobradores de impuestos, personas que no merecían nada de acuerdo al criterio de ellos. Pero la bondad de Dios es tan grande que está sustentada en su amor, y su amor está sustentada en la misericordia, y la misericordia está sustentada en el arrepentimiento de la persona. Sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Por eso el Señor les estaba expresando a los fariseos cuán equivocados estaban. Y dice el verso 25, y su hijo mayor, aquí entra el otro hijo perdido, y su hijo mayor estaba en el campo. Y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Mire, se alineó con los fariseos. Los fariseos estaban enojados porque Jesús estaba con los pecadores. Ahora el hijo mayor estaba enojado porque su padre había exaltado a su hermano menor. Estaba enojado y no quería entrar. ¿Cuál es el siguiente paso de este hermano mayor que estaba también perdido como los fariseos? El siguiente paso es murmurar. Y el problema es que él, estando en la casa de su padre, empieza a murmurar, como muchas veces nosotros, estando en la congregación, murmuramos. Porque ese es un problema. Porque el hijo mayor se consideraba que estaba dentro de la casa del padre, pero empieza a murmurar. Y ese es un mal endémico. Muchas veces que no lo comprendemos, pero lo accionamos cuando murmuramos que no nos parece esto, que no nos parece lo otro, cuando tenemos que actuar diferente. Porque hay un Dios supremo, un Dios soberano, soberano absoluto, que tiene control sobre todas las circunstancias que rodean la vida del ser humano. En ese sentido, no comprendía lo que Dios estaba haciendo.
y empieza a murmurar y dice: entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él, aquí empieza a murmurar. Aquí se quiso justificar como los fariseos. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiendo desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Estaba declarándose justo, como los fariseos, que ellos se autoproclamaban justos, y justo solamente Dios. Nosotros hemos sido declarados justos, que es diferente. Justo solamente Dios. Nosotros hemos sido declarados justos, quiere decir que siempre pecamos. Pecamos con la vista, pecamos con el pensamiento, murmuramos, tenemos actitudes que no son dignas de un cristiano, pero tenemos que confesarnos con el Señor para alcanzar misericordia. Todos los días tenemos que declararnos culpables y tenemos que decirle: Señor, me declaro culpable, porque no puedo engañarte, Señor. Todas las cosas están desnudas ante los ojos de aquel al cual un día tendremos que darle cuentas. Y Dios no puede ser burlado. Él conoce nuestro interior. Él conoce nuestras maquinaciones. Él conoce lo que nosotros anhelamos y deseamos. A Él no lo podemos engañar. Por lo tanto, cuando nos presentemos delante de Él, tenemos que decirle: Señor, me declaro culpable de mis pensamientos que no son agradables a ti. ¿Por qué? Porque Él nos da la oportunidad todos los días al amanecer, que nosotros podamos venir y entrar al lugar santísimo y venerarlo y honrarlo. Pero antes tenemos que descargarnos y decirle: Señor, me declaro culpable. Dice la palabra: pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Oiga, estaba subestimando a su hermano como que él fuera justo. Estaba igual que los fariseos. Estaba murmurando, no comprendía ni conocía el amor de su padre. Y por eso el padre le dice: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mire lo que nos pasa a nosotros. Nuestro padre es el dueño de todo. Y nosotros muchas veces nos comportamos como el hijo mayor. Todo lo que el padre tiene es nuestro. Solo tenemos que decirle: Señor, concédeme. Y si es la voluntad de Él, lo va a conceder. Por eso termino con esto. Dice: mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. El hijo menor queriendo ser siervo, el hijo mayor adoptando la posición de siervo, enojado y no quería entrar y empieza a murmurar teniéndolo todo. Por eso acá el primer propósito de la parábola es mostrar la bondad de Dios a través del Padre, que es movido cuando ve a su hijo, es movido a compasión, a misericordia. El segundo propósito de la parábola es celebrar y gozar.
Y el tercer propósito es confrontar a los fariseos con su forma de pensar, de sentir y de actuar con respecto a los pecadores. Por eso nos enseña esta parábola que el hijo mayor quería adoptar una posición de siervo siendo parte del círculo íntimo, su familia. Y por eso, hermanos, el amor de Dios está sustentado en la misericordia y en el perdón. Por eso, Dios es un Dios de oportunidades. Y Dios siempre está dispuesto a perdonarnos si nosotros nos arrepentimos. Y si nos arrepentimos, hay gozo en los cielos por un pecador que se arrepiente. Amén. Hoy es una buena mañana para que podamos reflexionar y examinarnos a nosotros mismos si tenemos que reconciliar con el Señor, reconocer nuestra condición y pedirle perdón. Amén. Oramos al Señor, cierre sus ojos. Padre, reconocemos su amor, su compasión, su misericordia para la vida del ser humano. Y hemos aprendido, Señor, que justos e injustos, religiosos y no religiosos, tienen un lugar en su casa eterna, pues usted es un Dios compasivo, un Dios de misericordia y de perdón para la vida de aquel que reconoce su estado de pecado. Esta mañana yo quiero hacer una invitación. Si hay alguien en medio nuestro que nunca antes le ha dado su vida a Cristo y quiere entregarle su vida a Cristo, levante su mano. Ahí donde se encuentra, póngase de pie, vamos a orar. O habrá alguien que quiera reconciliarse con el Señor, que ha andado lejos. Hoy está en la casa de su Padre y es un buen momento para reconciliar. ¿Habrá alguien que quiera reconciliarse con el Señor? Hoy es un día muy especial. ¿Habrá alguien que quiera decirle: Padre, perdóname, me arrepiento, Señor? Póngase de pie, levante su mano, ahí vamos a orar, ahí donde se encuentra. Solo levante su mano si habrá alguien que quiera reconciliarse, alguien que quiera pedirle perdón al Señor, levante su mano, vamos a orar. Hoy es un buen día para venir delante del Padre y confesar nuestros pecados. ¿Habrá alguien que quiera reconciliarse con el Señor? Hoy es una buena oportunidad. ¿Habrá alguien que quiera decirle: Señor, te necesito? Necesito, Padre eterno, que ministres mi vida. ¿Habrá alguien? Levante su mano y póngase de pie ahí donde está. Vamos a orar. Porque Dios es bueno. Dios quiere bendecirte. Dios quiere exaltar tu vida. Pero es necesario que tomes la decisión, la iniciativa y la intrepidez delante de Él. Porque solo los valientes arrebatan el reino de Dios. ¿Habrá alguien? Póngase de pie allí donde se encuentra. Vamos a orar. ¿Habrá alguien que quiera reconciliarse o que quiera aceptar a nuestro Señor Jesucristo? Esta es una buena mañana
Veo a una persona de pie. ¿Habrá alguien más? Póngase de pie ahí donde se encuentra. Queremos orar, el tiempo se nos agota, pero queremos orar por usted. Póngase de pie ahí donde se encuentra. No luche con usted mismo. El pecado muchas veces nos atrapa, pero tenemos que ser valientes y tomar la decisión, la iniciativa y la intrepidez para decirle: Señor, aquí estoy, lléname de tu gracia, de tu perdón. Póngase de pie ahí, vamos a orar. Hoy es un buen día. ¿Habrá alguien más? Si no, oramos al Señor. Oramos al Señor. Padre, gracias, eterno Dios, por la vida de mi hermana. Hoy la pongo en sus manos, suplicándole que perdone sus pecados, que la limpie de toda iniquidad y que la haga acepta su presencia. Señor, que su Espíritu Santo la ministre continuamente para que pueda caminar en la senda de justicia como viendo al invisible. En el nombre de Jesús de Nazaret, perdona todo pecado, toda iniquidad. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor, por el gozo que produce el arrepentimiento. En sus manos de amor la deposito, dándole a usted la gloria, dándole a usted la honra, desde ahora y para siempre. En Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Amén.